Buenos días, Dios les bendiga. Pues nuestra música es muy tradicional. Tenemos a Sumak Kausai. Y están cantando Dios Yamati Rukasha. Bueno, es en el idioma de nuestros hermanos de sus tradiciones indígenas. Muy bien. Bueno, por aquí hay otra mejor que es como... Mejor no, todas son buenas. Más como a lo que nosotros escuchamos que es en español, ¿cierto? Muy bien, tenemos entonces este álbum que se llama El Soplo del Omnipotente, Sumak Kausai, y dice, cree en Jesús. Es la posición que ellos están colocando. Sumak Kasai. Feliz lunes, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Qué bueno, Miguelito. Buenos días, pastor. Dios me lo bendiga. Gracias, Richard. Luzaida, buenos días. Dios le bendiga a todos. Oscar, muy atento. Luzaida. Bueno, no sé si es que no lo cantan o qué. Hace día no los escuchaba. Ahí sí. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu misericordia. Gracias por bendecir nuestros días. Te alabamos y bendecimos y damos honor. Gracias por bendecirnos, oh Dios. Te adoramos, bendecimos, exaltamos y damos honor y gloria. En el nombre de Jesús. Bueno, estamos escuchando a Sumak Kausai y este tema es Cree en Jesús. Estamos como escuchando mucha música también regional, ¿cierto? Y la música latinoamericana también es muy linda. Es una forma de adorar al Señor. Muy bien. Les cuento que en cuanto a música latinoamericana, tengo algunos álbumes de algunos grupos, como por ejemplo Yuri Ortoño, Camusat Casuay, que es este, Quechua, El Nuevo Amanecer, Musuk Kausai, tengo a Cachaime, que es el que más conocemos, pero no lo puse porque todo el mundo ya lo ha escuchado, a Huay Copungo y a Braulio Ito. Este Braulio Ito es bueno. Y creo que este álbum que tengo es un álbum donde canta él con los niños. Es música de adoración al Señor por todos lados, ¿cierto? Entonces sería bueno que variáramos la música que escuchamos y escucháramos en diferentes tonalidades, ¿cierto? A algunos les gustará más, a otros les gustará otro tipo de música. Pero bueno, hay de todos los gustos, y eso es lo mejor, que nosotros podemos adorar al Señor de muchas maneras. Hay música, de pronto hoy voy a empezar a variar la música que vamos a escuchar en las mañanas, pues en los estudios, y voy a tener también música como, por ejemplo, música de llanera, música, tangos, cristianos, pues suaves, algunos géneros, regionales, costumbristas, géneros muy de nosotros. Ya hay otras cosas que
que no tiene que ver con la manifestación de los pueblos, sino que ya son, hoy le llaman tribus urbanas, ¿cierto? Y bueno, yo tengo ciertas diferencias con cierto tipo de música que en primer lugar no la considero música y en segundo lugar eh, son ritmos que son hechos como para otro tipo de cosas, ¿cierto? Más sensuales, más con otro tipo de propósito, no está dentro de esta parte. Muy bien. Estamos estudiando el libro de Juan, ¿cierto? ¿Cuántos hicieron la tarea? Yo. A ver, mano levantaditas. Yo. Hermana Elvira está haciendo así, pero no sé si eso significa que hizo la tarea, pues que estudió Juan del versículo 30 en adelante. Si no estudió Juan del 30 en adelante, no hizo la tarea. Déjenme, voy a intentar bajar un poquito la luz que tengo enfrente, que es la luz del día, del sol, pero está demasiado, me impide un poquito para poder mirar la cámara y leer un poco lo que estoy haciendo. Bien, ¿me permiten? Creo que así quedamos mejor, aunque me han dicho que entre la luz así oscurece. Después aprendemos a manejarle la luz a estas cosas, pero de resto no podríamos leer bien, verlos a ustedes, ver acá y defendernos. Bien, así estamos mejor. Bien, saludos a todos, tengo varios conectados ya. Entramos directamente al estudio bíblico del día de hoy, ¿cierto? Que es entrar a mirar Juan capítulo 5, versículo 30 en adelante. Ya habíamos visto entonces en este capítulo 5 del libro de Juan cómo la escritura nos venía hablando y veíamos que nos estaba hablando el tema de las dos resurrecciones y hoy era ver algunos testimonios que confirman que Jesús entonces, ¿quién es Jesús? Él comienza diciendo en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, ¿cierto? Él entendía y oía la voz de Dios. Entonces sigue diciendo, así juzgo por mí y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, él venía a la tierra a cumplir un propósito, y el propósito que venía a cumplir él a la tierra, primero que todo, era representarnos a nosotros, era morir por nuestros pecados, ¿cierto? Pero de una u otra manera Dios lo había mandado a él a hacer una obra y a juzgar a los judíos por lo que él no estaba haciendo. Eso lo vamos a ver entre el versículo 38 y el versículo 46, donde se va a hablar del testimonio que la Escritura da acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Qué otra cosa teníamos ahí? Los judíos entonces podrían ver, entonces, de acuerdo a esa actitud que Jesús tenía, ¿cierto? Como con algún tipo de no aceptación, sino tal vez resentimiento en sus corazones. Vámonos para el libro de Primera de Pedro y vamos a mirar que en el capítulo 2 vamos a tener una mejor observación de este punto del cual estoy hablando. Primera de Pedro, capítulo 2. Ya tienes Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló pecado, ni engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aunque algunos le han llamado los sufrimientos vicarios de Cristo, no solamente se está refiriendo a los sufrimientos que él tuvo en la cruz del Calvario, sino que tendríamos que mirar en este aspecto todo el tiempo que él estuvo, que ellos buscaban forma de acusarlo y formas de perseguirlo, ¿cierto? Entonces, me gusta que Jesús, y ver algo en mi Señor Jesucristo, que Él nunca juzga imparcialmente, ¿cierto? Él actuaba de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, del Padre Celestial. Muy bien. No es fácil juzgar. En el caso, o sea, juzgar, estoy hablando de juzgar con justo juicio. Los seres humanos, por ejemplo, cuando tienen que impartir justicia, ahí podrían haber muchas circunstancias
que afectaran un buen juicio de un ser humano a otro ser humano, ¿cierto? Eh, no es fácil hacer las cosas con honestidad, con franqueza. En muchos momentos tendríamos que evaluar si nuestro juicio es un juicio real o si nosotros en nuestro juicio actuamos involucrando nuestros sentimientos, ¿cierto? Pero uno mira en el caso del Señor Jesucristo que el juicio que Él otorga y Él que da es un juicio imparcial, totalmente, 100%. Las circunstancias que lo rodeaban, el hecho de que lo buscaban forma para hacer que el Señor Jesucristo cometiera algún error o mirar algún error en el Señor Jesucristo para poderlo juzgar, era el acto más que todo de los maestros y los fariseos. Nos damos cuenta que hace que el Señor Jesucristo tenga un valor muy, 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 muy especial frente a esto. Bueno, entonces en este caso, uno nota que ser imparcial para Dios puede ser más fácil. Para nosotros tendríamos que pedirle a Él que nos ayude con la mente de Cristo. Lo podemos hacer. La Biblia dice que nosotros podemos juzgar con justo juicio. 1 Timoteo 5:21 hay un consejo para nosotros y dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Entonces ahí es donde nosotros decimos: Dios mío, qué importante es tenerte a ti para que nosotros al hacerlo seamos de bendición para otras personas. Versículo 24 de Juan 7 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Tendríamos que hablar un poquito. Ya hablamos en las dos clases pasadas acerca de juzgar, ¿cierto? Yo quiero entrar y tomaría un espacio, tal vez no sé si lo hagan el día de mañana, sobre si nosotros fuimos llamados a juzgar, porque algunas personas se apegan a solo un texto bíblico que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero la pregunta es: ¿Dios nos ha mandado a juzgar? Pues los textos que estamos viendo sí nos manda a juzgar. La diferencia es cómo juzgar, ¿cierto? Yo debo juzgar con justo juicio. ¿Debo juzgar? Sí, debo juzgar. Y aquí lo que él está hablando, por ejemplo, en el contexto de este capítulo 7, es porque los judíos prejuzgaban, o sea, juzgaban, pero ya tenían previo un concepto frente a esto, ¿cierto? Entonces, ese concepto de prejuzgar, y él coloca ejemplos. Ellos, por ejemplo, quebrantaban el día de reposo, pero lo juzgaban a él porque sanaba el día de reposo. Un animal de ellos se afectaba en día de reposo y ellos lo ayudaban, pero él no podía sanar en día de reposo. Bueno, en el caso de él quería demostrar algo. Él quería demostrar que él era el Señor del día de reposo. Muchos quebrantaban el día de reposo. Una de las cosas que uno va a ver por allá en Mateo 12 es cuando los sacerdotes, por ejemplo, ofrecían sacrificios el día de reposo. ¿Por qué ofrecían sacrificios? Bueno, aquí estaba la diferencia y era lo que Jesús quería mostrar como Rey y Señor del día de reposo, ¿cierto? Entonces, en Lucas 13:15 también el Señor está hablando acerca de ellos que desataban un animal para llevarlo a beber el día de reposo, ¿cierto? Entonces, era otra posición que él estaba colocando en esta parte. Entonces, él no estaba quebrantando el cuarto mandamiento en el hecho de que él estuviese sanando a estas personas, a los enfermos, en día de reposo. Entonces aquí es donde Jesús nos manda a juzgar con justo juicio y nos muestra a nosotros que Él sí juzga con justo juicio, ¿cierto? Juzgar con justo juicio es juzgar sin una percepción que era la que Él vio en ellos, que era una percepción de envidia, de hipocresía. Nuestro juicio siempre tiene que estar buscando la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios el Padre. En el verso 31, la respuesta, puedo mirar o podemos mirar nosotros, ¿cierto? Estamos en Juan capítulo 1, que dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Bueno, hay algo que usted y yo tenemos que entender en el contexto que el Señor Jesús nos está hablando, y es que el Señor Jesús está diciendo que no podía hacer nada por sí mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la voluntad de Jesús estaba unida a la voluntad del Padre.
Si Jesús diera un testimonio independiente del Padre acerca de lo que Él es, el testimonio que le estaría dando no era un testimonio verdadero. En el capítulo 8 vamos a mirar por allá en el versículo 14 que el Señor dice que aunque doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, ¿cierto? Entonces aquí estamos dándonos cuenta que Él no podía orar directamente, aunque ahí estaba hablando, pero en todo el contexto que estamos viendo y que vamos a mirar 5, 6, 7, 8, que Él siempre obraba, claro, Él era el que obraba, pero Él obraba siendo dirigido por el Padre. Hace unos años, estando, integraba parte de una misión cristiana, y en esa misión cristiana pues veía una deficiencia que tenían la mayoría de los líderes que estaban en ese lugar. Porque los líderes de ese lugar siempre esperaban que el pastor les dijera, era una organización muy grande, qué hacer. Entonces decía, hagan tal cosa. Entonces ellos esperaban a que, ¿y cómo la hacemos? Pues, ¿cómo la hacen? Háganla, desarrollen la actividad que tienen que hacer. Y en ese momento llego yo a la organización y cuando yo llego, pues empecé a ver ciertas necesidades que tenía la misión y empecé a decir, hombre, especialmente en las iglesias locales, y yo estaba en una iglesia local, entonces yo le dije al pastor de la iglesia donde yo estaba, que era local, pero representaba toda la misión. Pastor, yo veo estas dificultades, ¿por qué no suplimos estas necesidades que vemos en la iglesia? Que era todo un proceso de discipulado desde la gente que llegaba nueva, cómo se formaba el liderazgo era un liderazgo sin formación, se actuaba por inercia, algunos hacían cosas buenas, a otros no eran tan efectivas las acciones. Entonces yo hice una propuesta y él me dijo, hágale. ¿Y cuándo puedo empezar? Presénteme el proyecto. Yo a los 8 días ya lo tenía presentado. Y ya cuando presento el proyecto, entonces le digo, bueno, ¿y cuándo ejecuto? Ya, tiene 15 días para que inicie. Ya. Entonces me dijo, tiene luz verde, trabaje, hágalo así, trabaje. Entonces yo empecé a trabajar, a hacer todo, hice horarios, cronogramas, todo lo que tenía que hacer, un plan de trabajo y empecé a ejecutar. Y cuando empecé a ejecutar, muchos me decían, y la persona que tiene la autoridad le dijo que podía hacerlo, sí, claro. Y le dijo que hiciera esto puntual. No, él me dijo que hiciera, que ejecutara el plan. Y el plan es un gran macro plan, me aprobó el macro plan y los planes pequeños están adheridos al macro plan, entonces no hay problema, lo puedo hacer. No, 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 no. Entonces iban donde esta persona, que era un jefe, que no solamente tenía incidencia en la iglesia local, sino que era a nivel nacional e internacional, y cuando iban donde esta persona a buscar la caída, ¿cierto? Es que él puede ejecutar de esa manera. Sí, él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque yo le aprobé todo el macro. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, y hacer la voluntad del Padre no lo limitaba a que solamente él hiciera algunas cosas, sino que el testimonio de Jesús como tal había sido aprobado por sí mismo, ¿cierto? Por el Padre. Entonces, en una primera instancia, él dice que el testimonio de él no sería verdadero sin la aprobación del Padre, pero el Padre ya lo había aprobado, ¿cierto? Entonces, ya Jesús puede hablar en ese capítulo 8 y decir, es que mi testimonio es verdadero. Pareciese que si tú lees San Juan capítulo 5, 31 y te vas al capítulo 8 del 13 al 16, en el 5 dice que no hace nada si no es del Padre y que el testimonio no sería verdadero si el Padre no lo respaldara, ¿cierto? Y en el segundo dice que él sabía que el testimonio era verdadero. Pero ¿por qué era verdadero? Porque el Padre lo había aprobado. Entonces, si tú lees el texto fuera del contexto, dirías, aquí hay una contradicción bíblica, porque Jesús dice que no puede hacer nada, y ya después lo vemos viendo y diciendo que es que Él tiene un testimonio verdadero, porque Él sabe que es verdadero, no porque el Padre lo ha enviado, no, es que ya Él había hablado que el Padre había dado esa parte, ¿cierto? Y recuerde que por allá en el capítulo, bueno, vamos a irlo viendo, recuerde, no porque supuestamente estamos estudiando capítulo a capítulo del libro de Juan, vamos a encontrar en el capítulo 10, versículo 30, cuando Jesús habla de un tema que acabamos de hablar en el capítulo, al inicio del capítulo 5, terminando el 4 y comenzando el 5, acerca de esa perfecta unidad
que Jesús tenía con el Padre. Desde el capítulo 1 vimos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y nos dábamos cuenta que la deidad era cierto Padre, hasta el momento se manifestaba con el Hijo, y en el bautismo ya viene el Espíritu Santo, y ya hemos hablado de cómo encontramos evidencia de la deidad a través de la Escritura. Hablar de deidad es hablar de deidad, divinidad, hablar de Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y algunos hemos utilizado un término que no está en la Biblia, no está en la Biblia el término Trinidad. Ay, Dios mío, ¿cómo que Trinidad no está en la Biblia? No, el término Trinidad no está en la Biblia, pero creemos en un Dios trino. Pastor, entonces, ¿cómo así? Si el término Trinidad no está en la Biblia, entonces los de la unicidad tienen razón al decirnos que nosotros inventamos el término. Pues yo te voy a dar una buena explicación. Yo te voy a decir, el término Biblia no está en la Biblia. ¿Cómo así, pastor? Sí, vea, ahora la primera página. Eso no está dentro de los manuscritos ni la revelación, sino que dice Santa Biblia o Sagrada Biblia. El término Biblia es un vocablo que nos va a hablar que es una colección de libros sagrados, ¿cierto? En la Biblia vamos a encontrar el texto, vamos a encontrar que dice las Sagradas Escrituras, las Escrituras, hablando de todo el Antiguo Testamento, la ley, los escritos y los profetas. Eso sí lo va a decir la Biblia, pero es un vocablo, y cuando tú encuentras ese vocablo, inmediatamente lo relacionas. Y yo te pregunto, ¿los de la unicidad rechazan el concepto Biblia? No. ¿Tú lo rechazas? No. Hay términos o vocablos en la Biblia que no están en ella. Por ejemplo, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, no están en los escritos, en los manuscritos originales. Pero como en nuestro idioma representa omnipresencia de Dios en todas partes, omnipotencia, que Dios es todopoderoso, entonces nunca hemos tenido problema para encontrar eso, y los hermanos de la unicidad, cuando vienen a la Reina Valera y encuentran esos términos, tampoco los van a rechazar. En 1 Juan 5, en el 7 va a decir, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿cierto? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Queriendo hablar Padre, pues el Padre, el Verbo, entendemos lo del Verbo desde Juan 1, que el Verbo se hizo carne, o sea, Cristo, y el Espíritu, ¿cierto? Los tres dan testimonio y están en el cielo y dan testimonio. He escuchado comentaristas de algo que se llama la alta crítica que cuestionan muchos conceptos bíblicos, cuestionan que Moisés haya escrito el Pentateuco. Los judíos no tienen problema de eso, toda la vida lo han creído. Las Sagradas Escrituras dan testimonio interno de que Moisés escribe el Pentateuco, pero los de la alta crítica están ahí para ser como una piedra en el zapato, y hay gente que a la hora de la verdad ni cristianos son, ¿cierto? Entonces, ellos de la alta crítica han hablado, y en algún concepto de ellos, de lo que se pegan los hermanos de la unicidad, es que 1 Juan 5:7 pudo haber no existido. Entonces yo digo, no hay problema, léase 1 Juan 5, y en todo el texto hay evidencia de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si el texto del 7 no estuviera, todo Juan 5 está dando testimonio de la deidad. Bien, bueno, entonces son vocablos que nosotros estamos usando frente a conceptos que la Biblia está hablando. Muy bien, entonces cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que mirar cuál es el contexto general que está hablando, que eso es lo que estamos hablando en interpretación bíblica, o en estos estudios sencillos, porque no es un estudio profundo de hermenéutica lo que estoy dando, sino que es como ir poco a poco estudiando los textos de la Biblia. Entonces mira que aunque yo en Juan 5 tengo una pregunta, yo tendría que hacer dos cosas cuando llego ahí, en mi estudio personal. Uno, necesariamente yo debería tener al lado mío un tutor. Si tú eres alguien que asistes a una comunidad cristiana, te felicito. ¿Por qué? Pues porque es un buen paso. Lo segundo es que si tú tienes un pastor, se supone que tu pastor debe tener conceptos bíblicos claros, porque él durante años ha estudiado la Biblia. Soy de los que vengo de la vieja escuela, donde yo pienso, dicen vieja escuela, pero esa es la escuela, de la escuela bíblica, donde creo que un ministro del Evangelio mínimo, haya estudiado, no leído, estudiado toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis mínimo una vez, y haya tenido formación bíblica frente a esto. ¿Por qué lo digo? Porque yo noto dos cosas: son ministros que nunca han sido formados
en la escritura. Entonces nunca estudiaron la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, cosas generales de las Sagradas Escrituras. O recuerdo mis tiempos en el instituto, en el seminario, que uno estudia, y uno estudia, por ejemplo, Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, y muchas veces uno cogía un libro. En el caso de nosotros, estudiamos un libro que llamaba Pentateuco, creo que era el libro base de Pablo Hoff, creo que era, y nosotros lo estudiábamos, pero el libro hablaba de aspectos de Génesis del 1 al 5, del 5 al 10, etcétera, pero no hacía que uno fuera directamente a estudiar la Biblia. Yo creo que un ministro debería estudiar la Biblia capítulo a capítulo, ¿por qué no decirlo hasta este punto, versículo a versículo, para poder tener un panorama general de la Biblia? Y alguien tenga preguntas, por ejemplo, la que nos surgió aquí en Juan 5:31, tendrías tú que esperar a leer todo Juan y en un cuadernito ir anotando tus preguntas. Y a medida que vas estudiando Juan, dices, ve, esta pregunta la hice en el 30, venga, a ver, yo miro, ya listo, pregunta resuelta. Y ir estudiando así. O la otra opción que tienes es que tengas un pastor, tu pastor, y que tu pastor sea ese ayuda para que cuando tú vayas en el proceso de estudio bíblico, pues le preguntes. En el concepto, por ejemplo, nuestro en Palabra y Renovación, tenemos un concepto de que la gente nuestra de estudiar la Biblia y de quienes manejan los grupos, creo que lo mencioné en algún momento, en hogares, que algunos le llaman grupos familiares, algunos le llaman células, nosotros no lo llamamos así porque el modelo nuestro es de estudio bíblico más profundo. Entonces creemos que en grupos familiares la cabeza de la familia enseña. No todas las cabezas de la familia están dispuestos a prepararse y llevar esto así. Entonces las células también haría falta algunos elementos, pero si hablamos de grupos de crecimiento espiritual, hablamos de una persona que mínimo ha estado 3 años en la iglesia en formación de liderazgo, donde la hemos llevado en un estudio muy profundo. Tú has visto que todos los días aquí estudiamos Juan, ¿cierto? Todos los días estudiamos, bueno, ya en la noche estoy enseñando temas y aún estoy enseñando Mateo 5, 6 y 7, que estamos hablando del sermón de la montaña, ¿cierto? Y que nos gusta mucho ser consecutivos en la Biblia. La Biblia se aprende y los principios bíblicos se aprenden yendo texto, yendo, por ejemplo, excelente estudiar el libro de 1 Corintios, excelente estudiar el libro de Filipenses, excelente estudiar, porque es tener la idea de Dios, porque dijo lo que se dice ahí. Entonces hoy o mañana alguien te abre un texto bíblico y tú dices, no, está cerrado, estás utilizando mal el texto, porque aquí lo que el Señor nos quiere enseñar en general es esto. Quiero darte un principio bíblico. Así como he enseñado que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿cierto? Que hay que ir al texto y al contexto y etcétera. También yo te quiero decir que cada versículo de la Biblia tiene una sola interpretación. ¿Cómo así, pastor? Cada texto tiene una sola interpretación, pero miles de aplicaciones. Y lo has visto en las enseñanzas. He utilizado cantidad de veces Juan 3:16, por ejemplo, en el caso del estudio de Juan 1:1, mira que ahora lo mencionamos, etcétera, donde hay miles de aplicaciones, pero el Señor quiso decir una sola cosa a través del texto. Y cuando yo voy estudiando, digo, con razón el Señor dijo, en el contexto que él decía, lo que estaba diciendo. Entonces, no es cierto. Y yo me aterro cuando veo que compañeros abren la Biblia y empiezan a explicar un texto bíblico salido de todo ese contexto y cómo pudieron inventarse un tremendo cuento cuando la Biblia está enseñando un principio en un momento determinado de ella, y ese principio me puede servir a mí enseñando miles de cosas. Vuelvo al principio que está ahí, pero la Biblia no es de interpretación privada y cada texto de la Sagrada Escritura va a tener interpretación. Entonces, si tienes un profesor, un maestro o tu pastor que en el momento de la duda está ahí, es recomendable. Te recomiendo entonces que vas al pastor, le dices, pastor, ve, yo encontré, aquí dice esto. Entonces el pastor te va a decir, sí, no, eso lo dice en el 5:31, pero ya llegaste al capítulo 8, por ejemplo, versículo 13 al 16. No, ¿qué está hablando? Bueno, él ya tiene él va a aclarar y va a mostrar de que el Padre lo colocó a él a hacer una acción, ¿cierto? Y después el Señor Jesucristo en el 10:30 dice que el Padre y yo somos uno, y ese uno al que se refiere Cristo es la esencia de él. Cuando uno va a Hebreos capítulo 1 al verso 3, se va a dar cuenta del propósito y la obra que el Padre le ha enviado a hacer, y en base a eso que el Padre le envió a hacer, el Señor Jesucristo está ejecutando. Padre e Hijo
son dos personas diferentes, pero tendríamos que entender en la deidad, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cada persona de la deidad tiene funciones diferentes. Hablando en estos días de la deidad, yo les decía que un muy mal ejemplo, tendría que uno saberlo aplicar, es decir que la Trinidad es como un trébol, o que la Trinidad es como un huevo. Habrían dificultades para darlo a entender, porque cada persona de la deidad es una persona diferente, que tiene funciones diferentes. Entonces el Padre es creador, ¿cierto? El Hijo ejecuta el plan de salvación y el Espíritu Santo está con nosotros y da testimonio de la obra del Padre. Cada persona de la deidad tiene una función. Entonces si yo no voy caminando y entendiendo esos principios, al leer el texto bíblico puedo tener dificultad de entenderlo. Entonces, ¿hubo un propósito de Dios Padre al enviar a Cristo? Sí. ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Hubo un propósito al enviar al Espíritu Santo? Sí. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Entonces aquí estamos hablando de teología propia, que es entender quién es Dios. Estamos hablando un poquito de cristología, quién es Cristo, cómo se manifiesta y cuál es la obra de Cristo. Y de neumatología o estudio del Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu Santo en medio de él. Muy bien. Entonces es bueno porque Cristo cuando viene a la tierra vamos a encontrar varios testimonios de él, y en este texto vamos a encontrar entonces desde el versículo 33 hasta el 35 el testimonio que da Juan el Bautista de Jesús. En el versículo 36 vamos a ver las mismas obras de Jesús que dan testimonio de él. En el versículo 37 y 38 de este capítulo 5 vamos a mirar cómo el Padre da testimonio de Cristo. Y en el versículo 39 al 47 vamos a mirar entonces el testimonio que dan las Escrituras acerca del mismo Cristo. Entonces es especial cuando a través de esta palabra nosotros vamos identificando y vamos creciendo en doctrina. Por eso les he dicho, hay que ir despacio, los conceptos bíblicos los vamos a ir poco a poco percibiendo y recibiendo de la Escritura. Y vuelvo al mismo tema, si tú no tienes en esencia a alguien que te dé testimonio, te dé orientación frente a la Escritura, tienes que tomar espacio y leer la Biblia poco a poco para que tengas ese conocimiento, pero entonces tendrías que leerla sistemáticamente. Sistemáticamente significa que voy a ir al capítulo 1 hasta que termine de estudiarlo, capítulo 2 hasta que termine de estudiarlo, y después de que lea una vez Juan, mi recomendación es estudiarlo por segunda vez, porque vas a crecer más. Y a medida que vas leyendo, dices, ay, yo leí, no sé, va a ser el capítulo, venga, mira, y usted va a buscar y va a ir subrayando. Entonces, ahí cuando ya entiendes un poquito Juan, entonces vas a coger unas crayolitas o vas a coger unos resaltadores de colores y vas a decir, o unos colores, y vas a decir, cada que yo hable acerca de la expiación de Cristo, lo voy a subrayar rojo. Cada que hable acerca de la vida cristiana, un ejemplo, lo voy a subrayar amarillo. Cada que Juan me esté enseñando acerca de la deidad de Cristo, le voy a colocar uno verde o naranjado. Y entonces usted en una parte de la Biblia atrás coloca amarillito, dice, ¿qué dije? Naranjado. Cada que hable desde aquí habla de la divinidad de Cristo, aquí habla y eso te va a ayudar. Hoy o mañana estás compartiendo con alguien y ya sabes que en Juan todo lo que tiene subrayado este color va a hablar de, por ejemplo, la divinidad de Cristo. Entonces hablas con alguien, como en el caso de los testigos de la atalaya que van a negar la deidad de Cristo, entonces tú vas a decir, no, aquí está. Así es que se estudia la Biblia, poco a poco, es un método lento. Les soy honesto, los pastores de la vieja guardia dicen, yo no digo de vieja guardia, a mí me parece que son los pastores que tienen un acercamiento muy a la escritura, lo hacen. Vuelvo a contar algo que conté la semana pasada, tengo que volver a retomar estas cosas. Yo recuerdo a mis primeros pastores, y mis primeros pastores para mí fueron un gran ejemplo. Todas las mañanas o tardes o noches yo los veía sentados en una mecedora, en una silla, en algún lugar, leyendo la Biblia y haciendo este método que te estoy diciendo. Y eran pastores, muchos de ellos hasta fueron a seminario, pero todos los días iban a la Escritura y encontraban en la Escritura principios de vida, ¿cierto? Te recomiendo. Y ahora que tienes el espacio,
Yo sé que no estamos desocupados en la casa. Yo aquí tengo a mi nuera, tengo a mi hija y ellos están ahí en teletrabajo. Y es todo el día, ellos paran, almuerzan y siguen y a veces hay más trabajo en la casa que afuera. Pero también sé que hay ciertos espacios que aprovechándolos en la casa, y por ejemplo tú en la casa, deberías de acercar un espacio devocional con Dios para que crezcas en él. ¿Vamos bien? Bueno, seguimos entonces con el proceso del estudio. Muy bien, aquí está hablando en el versículo 33 y dice, ¿a quiénes le está hablando Jesús? Si recuerda usted, del versículo 17 nos está hablando acerca de quienes se le habían acercado para que él empezara a hablar. Tengo mi Biblia, nuevamente lo resalto, las palabras de Cristo las tengo, esta tiene las palabras de Cristo en rojo. Entonces yo estoy por aquí y estoy diciendo, ¿quiénes están hablando con Jesús? Pues todo esto es la enseñanza, me está mostrando que son las palabras de Jesús. Entonces me devuelvo y voy hasta donde comienza la lectura. Bueno, ustedes la están viendo al revés porque la cámara del celular la tengo así para yo poder ver el celular. Pero la lectura me está mostrando que aquí pasó algo. Es factible que aquí estén los personajes que hablaron con él para él contestarles. Y como aquí, estoy como por este lado, estoy viendo que Jesús les está contestando. Entonces yo quiero saber a quiénes les dice vosotros. Entonces me devuelvo, ¿cierto? Y aquí me está mostrando que los judíos vinieron a Jesús para acusarle porque él, él decía que él era Mesías o que él era Dios, ¿cierto? Que se hacía igual a Dios, perdón. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, ¿a quién le está hablando Jesús? A los líderes religiosos. Entonces, ¿a quién le está hablando Jesús cuando le dice vosotros? Le está diciendo a los líderes. Enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio, no solamente de él, sino de la verdad. Entonces Jesús os estaba colocando como la verdad en ese momento, que es así, ¿cierto? Y ellos lo veían de ese modo. Y él se refería a lo que está diciendo Juan capítulo 1, versículo 10, y creo que 18 y 19, o del 19 en adelante, ¿cierto? Juan 1, que es donde él está hablando acerca de todo lo que él es, y ellos empiezan entonces a cuestionar esta parte. Entonces ustedes enviaron mensajeros a Juan, él dio testimonio de la verdad, ¿cierto? Y ahí está hablando de ese momento en que da testimonio de la verdad. Entonces, lo que él está diciéndoles a ellos es que Juan estaba dando un testimonio fiel de quién era el Señor Jesucristo. Y en el 34 él dice, pero yo, en contraste con lo que ellos estaban diciendo, no recibo testimonio de hombre alguno, ¿cierto? Es un contraste hebreo que quiere decir no recibo testimonio de los hombres. Muy bien. Eh, Él, claro, estaba escuchando y alguien estaba dando testimonio de él, que era Juan, ¿cierto? Estamos viendo testimonios de la misma escritura, pero él mismo está mostrando eh, el cumplimiento de la palabra en su vida. Entonces él está dando testimonio de, de lo que él es como Dios. Muy bien. Entonces dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Entonces dice, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Muy bien. ¿Cómo llega la fe a una persona? La fe viene por el oír, y no por el oír la palabra de Dios, no. Por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona va a la escritura, está acercándose a la escritura, despierta el oído espiritual. Y ese oído espiritual va a dar fe. Hay un concepto perdido de fe que hoy encontramos. Cuando hay un grupo de personas que conocen medianamente la escritura y uno pregunta y dice, ¿qué es la fe? Todo el mundo dice, la capacidad de hacer cosas sobrenaturales. ¿Qué es la fe? Entonces el más bíblico dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo así? Ah, la certeza de lo que se espera. La certeza, sí, creer en algo que no existe. Ah, entonces en un fantasma. ¿Cómo así? Ah, pues que el fantasma es algo que no existe y alguien cree en eso. No, a ver, porque hemos escuchado que cuando se habla de fe, se nos dice, si tienes fe, puedes decirle a una montaña que se mueva. Cierto. La fe
es algo que ha sufrido, o sea, la gente ha hablado de la fe cosas que no son. Es más, cantamos de la fe. Por ahí hay un corito que si tuvieres fe como un grano de mostaza. No, es más, algunos lo dicen como un granito, para que lo hagan más chiquito, de mostaza. Eso lo dice el Señor. Cuando estudiamos sobre ese pasaje bíblico del grano de mostaza, a la luz de como lo estamos viendo acá, nos damos cuenta que la Biblia no dice que si tenga un fe como un granito de mostaza. Jesús habla de grano de mostaza y en el contexto está diciendo que si la fe nuestra crece como el grano de mostaza, podemos ser una gran hortaliza que parece ya un árbol y que en ella se posan las aves del campo. O sea, no es tener como un fe como un grano de mostaza, sino que la fe crezca como crece el grano de mostaza, entonces las aves posarían en ella. No es tener fe como un grano de mostaza, es desarrollar la fe como se desarrolla el grano de mostaza. Ay, pastor, eso no lo había visto así. Así lo dice la Biblia. Entonces, cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo, porque todo el concepto de fe está en hebreo, puede estar, hay varios pasajes de la Biblia, pero si lo voy a buscar en Hebreos 11 puede estar. ¿Qué está hablando? Que Dios les habló una palabra, porque para hablar de fe coloca testimonios como el de Abraham, coloca el testimonio como el de Moisés, ¿cierto? Y coloca varios personajes. ¿En qué se basó la fe de ellos? En una promesa de Dios, directa a ellos, de que ellos le creyeron a esa promesa que Dios estaba dando y ellos caminaron creyéndole a la promesa de Dios. Entonces, si vamos a mirar la fe para nosotros, en el contexto bíblico, yo voy a tener fe cuando veo principios en la palabra que son dados para mí. Y cuando yo los vivo, entonces ellos van a tener y va a haber una transformación en mi vida. Entonces, la fe que la Biblia me habla no es la capacidad de yo decir, es que Dios me va a dar 1.000.000 de pesos y Dios me lo va a dar. ¿En dónde dice eso la Biblia? ¿Mm? Pero la Biblia sí dice que si Dios me envía, Él me va a proveer. ¿Cómo? No sé cómo. No sé cómo, Dios lo va a ver. Que Dios va a abrir puertas, Dios las va a abrir. O sea, si yo entiendo los principios y entiendo que estoy en el lugar de la voluntad de Dios, puedo estar en el lugar de la bendición de Dios y Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Yo no sé, pero Dios lo va a hacer, ¿cierto? Esa es la fe. Ay, pastor, no, pero es que no, como uno escucha tantas cosas, no, entonces yo tengo fe y en el nombre del Señor yo declaro que el Señor me va a dar. No, es que a usted y a mí no nos puede olvidar la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Él hace lo que, no lo que se le viene a la cabeza o lo que le da cierto, como dice la gente. Dios es Dios y Él vive bajo principios. Y Él va a actuar bajo los principios que Él ha establecido en su palabra. Entonces es tremendo entender la Biblia en esa dimensión. Es aquí en este punto que estamos viendo acerca del testimonio que se dio y que Juan el Bautista estaba dando eh, en este sentido. Él lo está hablando de eso. Entonces dice, no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Y está hablando de ese concepto de que es lo que Él nos está hablando, ¿cierto? Para nosotros alcanzar entonces esa fe, y esa fe es la fe para nosotros entender la salvación que Dios nos está dando. Eh, Hasta cierto punto, uno va a ver que la fe de los judíos dependía mucho de que se cumpliera lo que el Señor había hablado a través de los profetas, y era necesario pues que eso que dijeron los profetas tuviera testimonio. ¿Por qué el Señor contesta de esta manera? Porque ellos van a entender que la salvación Dios la está enviando a través de el Mesías prometido. Jesús se está presentando como el Mesías prometido y el testimonio de los profetas es importante para él. ¿Por qué Jesús en algún momento le contesta a los fariseos cuando ellos le preguntaban a Jesús con qué hacía esos milagros y cómo era que él estaba en medio de ellos haciendo esto? Entonces él les dice, yo les hago una pregunta, ¿el testimonio de Juan fue de Dios o de los hombres? Ellos no contestaron. Jesús dijo, si ustedes no contestan, yo tampoco les contesto. Pero realmente es porque el pueblo a Juan el Bautista lo vio como uno de esos profetas. Entonces el cumplimiento de la palabra profética que dio Juan el Bautista estaba dándose en Jesús. Ellos se reunieron por allá y dijeron, si decimos que lo que es de Juan el Bautista, entonces todo el mundo
va a decir que Jesús es de Dios. Y si decimos no, que no era, que Juan el Bautista no tenía, no era de Dios, esta gente nos va a linchar porque lo reconocen como uno de los profetas de Dios. Digamos que no sabemos y arreglamos el problema. Bien, entonces aquí estamos viendo cómo es importante lo que el Señor está diciendo. Entonces dice, más os digo que para que vosotros seáis salvos, ¿cierto? Os digo para que vosotros, esto para que vosotros seáis salvos, o sea, entendáis ese testimonio que está dando, y en este caso lo vamos a ver entre el versículo 33 al 35, el testimonio que dio Juan el Bautista de Jesús. Entonces ya él dice que Juan era antorcha, ¿cierto? Una de las versiones de la Biblia dice que él era una lámpara que ardía y alumbraba. Muy bien. Acuérdense que cuando Isaías estaba hablando de Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 8 de Juan, decía que Juan no era la luz, sino que venía a dar testimonio de la luz. Este contexto que estamos viendo nos está mostrando claridad frente a eso, ¿cierto? Entonces él le señalaba a los judíos el camino que los llevaba a la salvación, y el camino que los llevaba a ellos a la salvación que Juan estaba señalando era nada más y nada menos que Cristo. Por eso ya en el capítulo 14 el Señor Jesucristo se puede presentar ya como el camino, y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué precioso. Y nos está mostrando y revelando la escritura a Jesús como el Mesías. Y en este caso, pues, el testimonio de Juan, que el mismo Jesús estaba hablando del testimonio que Juan daba de él. Muy bien. Entonces dice: y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo, en ese momento, ¿cierto? Dice, venga, yo lo leo, que dice: era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. O sea, la gente se acercó a Juan el Bautista para que Juan el Bautista les hablara directamente acerca de ese testimonio. Juan, ellos habían visto y habían tenido una expectativa y se habían emocionado de que él estaba hablando acerca de Jesús. Ahora Jesús mismo estaba reclamando que Juan estaba hablando acerca de él. Muy bien. Entonces, el testimonio de Juan fue especial. Tal vez los líderes judíos no se dieron cuenta del alcance de las palabras de Juan, porque de una u otra manera en ese momento venían y eran bautizados por Juan en el Jordán, dice la Escritura, ¿cierto? Ellos vinieron, algunos fueron bautizados por Juan en algún lugar, pero ellos no se dieron cuenta del alcance de eso, porque cuando ya aparece Cristo y Juan lo señala como el Mesías, ya los judíos cambian su posición frente a Juan, ¿cierto? Y bueno, ya vamos a mirar como las dificultades que se acercan a Juan y la persecución. El pueblo lo tenía en un concepto demasiado alto, y entonces es el momento donde Juan dice: no, es que la gente me está mirando a mí, tiene que mirar a Cristo, es necesario entonces que yo mengüe para que él crezca. Entonces es especial ver nosotros la manifestación del Señor en ese sentido. En el versículo 36 ya vamos a mirar el testimonio y las obras del Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque dice que él tiene mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué? Porque Jesús va a hacer las obras del Padre que Dios mismo le envió a hacer, y esas obras son las que van a colocar esa firma, a respaldar que Jesús es el Mesías prometido. Fueron muchas las obras que uno va a ver en Jesús hasta este momento. Por ejemplo, si usted lo oyó en el capítulo 3, verso 2, cuando se acerca este hombre Nicodemo, que él reconoce las obras de Dios y dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, y estamos hablando de que está hablando el duro de duros, el intérprete, porque él era el principal de la sinagoga, o sea, él era el intérprete, él era la persona que más conocía, si podíamos hacer así, o que más peso tenía mejor ante los judíos en cuanto al reconocimiento de la escritura y del cumplimiento de la escritura. Entonces, un hombre que ve que la escritura se está cumpliendo en Jesús y dice: sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas obras que tú haces. Es un testimonio, hermano, bárbaro que está mostrando, y las palabras que Jesús está hablando en este versículo 36 tienen un poder tremendo ahí, ¿cierto? En el 5:20, versículos atrás, que Jesús está hablando, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras
de estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ya está hablando acerca de esa situación que iba a ocurrir en el Señor Jesucristo, que eran las obras tan maravillosas que el Padre permitía que Jesús entonces hiciera como testimonio del Padre. Y en el capítulo 10, en el versículo 25, recuerden que desde el versículo 22 de ese capítulo 10 Jesús va a hablar acerca de su deidad. Entonces en el 25 dice, os lo he dicho y no creéis, no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, aquí también hay una reafirmación en el capítulo 10 de la deidad, ¿cierto? Y si uno se devolviese a ver uno de los textos, recuerde que el Evangelio es narrado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero cada una de las narraciones va a tener un propósito determinado y yo diría también determinante. En el capítulo 11 del libro de Mateo, el versículo 4 y 5, dice que Jesús, hablando, él estaba elogiando a Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces cuando le preguntan si él era el que había de venir o esperaban a alguien, él dijo, id y haced saber a Juan, porque eran los discípulos de Juan que habían venido, donde él lo que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los ciegos, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando se habla de milagros hay dos términos que era terata y semeía, y cada uno de los dos tenía un propósito muy fuerte. Y era, uno era mostrar portentos de Dios, pero esos portentos de Dios era para demostrar en quién estaba Dios haciendo estos portentos, ¿cierto? En el momento de los judíos no existía como hoy en día, que hay un poco de curanderos y milagreros por ahí haciendo de todo y charlatanes y hasta utilizan métodos raros porque eso sucede, lastimosamente sucede. Yo he escuchado de gente que dicen ser de Dios y evangelistas y no sé qué. Conocí el caso por allá uno en la costa que utilizaba un anillo y en él tenía un aparato eléctrico y al que tocaba lo encalambraba y la gente caía y ay, sí me encalambró, pero era un charlatán, ¿cierto? Pero también puede haber uno cosas que suceden y hoy hay mucho milagrero. En esa época no existía ese tipo de milagreros en ese sentido. Entonces cuando Jesús aparece entre el pueblo haciendo los milagros y haciendo esto, pues la gente nunca había visto cosas de esta manera y era contundente ver las obras que Dios hace a través de él. Aún ya después en Hechos de los Apóstoles vamos a ver que van a aparecer Simón y otros personajes, pero uno va a ver que el testimonio era contundente, que el respaldo de la palabra era contundente, como lo es hoy, cuando Dios a través de un hombre de Dios obra milagros, hace sanidades, hace señales, señales para acercar la gente a Dios. Y yo quiero que usted entienda esto, ¿verdad? Mucho creyente hoy en día viven de ilusiones y eso entristece. Porque creyentes viven es, si no hubo hoy milagros en la iglesia de ese tipo, ay, no hay milagros, ay, no. Entonces, hoy es necesario, hay que hacer noche de milagros. ¿Por qué? Porque la gente está esperando al chamán, perdón. Pero nosotros venimos de una tradición, en donde hay una vida de religiosidad. Y en donde nosotros yendo a la tradición íbamos donde el brujo, íbamos donde el agorero, íbamos donde el que nos leyera las cartas. Entonces ahora que llegamos a la iglesia, ya el que lee las cartas es el ministro. Entonces, pastor, me caso o no me caso con esta muchacha, compro o no la casa, compro o no el carro. Y el chamán le dice, no compre esa casa, mijo. El Señor me revela que no, ¿qué es eso, por Dios? Hay que llevar a la gente a tener una experiencia con Dios. Y en base a la experiencia con Dios y a principios de la palabra, la gente tiene que aprender, pues entonces ya se vuelven dependientes, no hacen nada. A mí me han dicho, pastor, ¿a usted qué le parece esta muchacha? ¿Le gusta o no le gusta? Ay, hermano, a mí me gustó, fue la hermana Amari, mi esposa. Esa muchacha por ahí, yo no sé, es como usted el que sabe si le gusta o no, es usted. Ahora, órele a Dios, yo le puedo enseñar por la palabra, principios de la palabra que van a hablar acerca de una mujer que reúne condiciones bíblicas y que muchas de ellas las reunirán, bueno, no tantas, pero sí habrán en el pueblo de Dios mujeres que lo hacen, y ese sería uno, pero lo otro es que usted tenga confianza en Dios y le pregunte a Dios y tenga una intimidad y una relación con Dios para que Dios le dé señales de paz y usted pueda tomar la decisión de escoger su esposa, pero no se la va a escoger. Yo conozco ministros que la han escogido. En la iglesia tengo una mujer que le frustraron su matrimonio porque había alguien que servía en la iglesia
y al pastor de turno de ella la mandó casarse con él, que porque Dios le había mostrado. Y le cuento que difícil, su vida ha sido un infierno. Y ella pudo, y ella sí tenía ministerio y él no, y él era el que aparentaba tener ministerio. Entonces, imagínate, hermano, qué dolor, qué dolor, qué dolor, pero estas cosas llegan ahí. Mire todo lo que vamos empezando estudiando la palabra, todas las cosas que nos van llegando, ¿cierto? Y que nos van aclarando posiciones que nosotros tenemos frente a las Sagradas Escrituras. Bien, bueno, estamos hablando hasta aquí, hablamos del testimonio entonces, de Juan el Bautista y el testimonio de las obras de Jesús. Hasta aquí llegamos hoy, hermanos. Se nos fue la clase, se nos fue el tiempo que tenemos para el estudio. Entonces lo bueno sería que mañana, en este mismo canal, a esta misma hora, entremos en esta dimensión de escudriñar las Sagradas Escrituras. Bien, Anderson nos dice que ya está trabajando. Ah, bueno, ya está ya abrieron la empresa, entonces ya está desde el trabajo nos ve. Bueno, al menos nos puede ver desde el trabajo. Muy bien, quiero saludarlos a todos. Saludar a Javier y Luz, amigos del alma de toda la vida. Javier, con Javier nos conocimos en las asambleas de Dios. Javier tocaba el saxofón y yo la trompeta. Ay, Dios mío, me acuerdo de ese concierto de Oscar Medina. Estábamos empezando, ¿cierto? Y Luz, qué bendición, son una pareja de mucha bendición. Están en los Estados Unidos. Jessica Paola, mi prima Miriam, Richard Mejía, Miguel Ángelo, Luzaida, Oscar Giraldo, Blanca Galeano, Elvira Pérez, bien, Andrew Guarín, Andrés Felipe Pérez, bien, Andrés, Dios te bendiga, Rosa Jaramillo, Giovanni Mejía desde San Pablo Sur de Bolívar, Dios te bendiga mi hermano, Dagoberto Mesa Leal, bueno, a mirar ahora, bien, 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 hermano Rey Adán Orjuela, Dios te bendiga mi hermano, también Manantial de Vida y Aranjuez, oh Dios te bendiga mi hermano, qué bien saludarte, Lucía Di Cortés, La Tata Uribe, Oscar Giraldo, Camilo Suárez, Dios te bendiga Camilo, de aquí de Itagüí, Orlando Liberes de la ciudad de Bogotá, Ángela Gómez también nos está saludando. Dios les bendiga, nos vemos esta noche a las 7.